Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, muy bien, ya estamos en conversación con Jimena Dávila Yáñez. Ella es cofundadora de la Escuela Matrística de Santiago de Chile. Nosotros la conocimos en el Congreso Internacional de Coaching que se hizo en la ciudad de Mar del Plata y nos pareció súper interesante llamarla para que nos cuente acá en Citas de Radio un poco de su tema. Bienvenida a nuestro programa. Jimena, para nosotros es un placer tenerla acá. Mi nombre es Ángeles Sanz. Hola, ¿cómo están? Angie, ¿cómo están? Muy Aquí bien. estamos, bien, gracias. Bueno, y gracias por la invitación. No, por favor, la verdad que sabemos de su agenda, así que es un placer para nosotras. Estoy acá en la mesa con Elisa Peirano. Y bueno, le contábamos un poco a la gente antes, cuando presentábamos el programa, que habíamos escuchado un término que nosotras no conocíamos como tal, que es la biología cultural. Y bueno, justo usted presentó este tema en el Congreso, así que nos parecía importante empezar con esto, ¿no? ¿Qué se entiende por biología cultural? A ver, primero entender que somos seres vivos, y en tanto seres vivos somos sistemas moleculares, o sea, el que podamos estar conversando, el que podamos estar escuchándonos, tiene que ver con eso, con que somos seres vivos. Y tiene que ver con lo cultural porque existimos en el lenguaje. Uh-huh. Lo biológico hace referencia a la realización del vivir y conservación del vivir en condiciones que fundantes de todo lo posible en el existir humano. O sea, uh-huh, somos seres biológicos. Y lo cultural hace referencia al curso que sigue el vivir según la forma particular de vivir que tenga cada uno de nosotros. Entonces, somos seres ineludiblemente biológico-culturales. Entonces, biológico porque somos seres vivos, somos animales mamíferos, y culturales porque existimos en el lenguaje. Uh-huh, uh-huh. Entonces, lo biológico-cultural hace referencia precisamente a ese entrelazamiento dinámico de nuestros sentires íntimos, de nuestras emociones, de nuestras acciones, uh-huh, de nuestro modo de relacionarnos entre lo biológico y lo cultural en el vivir humano. Uh-huh. Entonces, cuando tú me dices no lo habían escuchado nunca, no, pero de que naciste lo viviste. Sí, tal cual. Ahora, claro. Jimena, ¿qué tal? La saluda Elisa, mucho gusto. Hola Elisa, ¿cómo estás? Pareciera como que hay una tendencia cultural a volver hacia lo orgánico y lo natural y reconectar con la parte biológica del hombre. ¿Usted nota como un péndulo que está volviendo hacia la esencia más biológica? Lo que pasa es que se nos olvidó que somos seres vivos. Claro, nos fuimos tan a lo cultural que nos olvidamos que teníamos una raíz biológica. O sea que es lo que hace posible todo. O sea, primero por eso decía que somos animales mamíferos. Eso también se nos olvida. Somos animales mamíferos. Y como tales, tenemos un modo de vida particular, pero nacemos, el bebé cuando nace sale del útero biológico al útero cultural, viene listo como cuando la mariposa sale de la crisalia. La mariposa viene hechita, su estructura viene hechita para que esa proboscis capte el néctar de la flor, ¿cierto? Y nosotros venimos hechitos también para vivir en coherencia con el mundo natural. Entonces, lo cultural es biológico en tanto ocurre en la realización del vivir y convivir de los seres humanos. Y lo biológico humano es cultural en tanto ocurre en la realización del fluir del convivir cultural que va guiando el suceder de nuestro vivir biológico. O sea, hoy día hay más conciencia de que lo que vivimos en el espacio relacional tiene consecuencias en nuestra biología. Uh-huh. Y lo que vivimos en nuestra biología tiene consecuencias en el espacio relacional. Claro. Uh-huh. Ahora, ¿qué cosas usted dijo en su exposición, que fue muy interesante, Jimena, de que también nosotros existimos desde el lenguaje, ¿no? Entonces, yo hablando del pienso, luego existo de Descartes, pienso que hay una nueva declaración que tiene que ver con las palabras que usamos para existir,
¿no? Hay como una nueva declaración del ser humano. Claro, la biología cultural es lo biológico cultural, lo que hacemos en la escuela, tiene su fundamento, como tú sabes, en el trabajo de Humberto Maturana como científico, y que tiene que ver con la parte biológica, tiene que ver con entender el fenómeno de la percepción. Y todo lo cultural lo traigo yo con la pregunta ¿qué es dónde nos duele el vivir? Uh-huh. Entonces, cuando yo me encuentro con Humberto, nos duele el vivir, yo le digo que nos duele la vida en el modo como nos relacionamos en esta cultura. Uh-huh. Entonces, todo esto trae un cambio de pregunta que la traía Humberto en el doc, en su trabajo como neurofisiólogo, como biólogo, del ser al hacer es el cambio de pregunta, y nosotros nos hacemos cargo de ese hacer. Entonces nos preguntamos cómo hacemos lo que hacemos, y nos damos cuenta que resulta todo cambiado en el sentido de entender el lenguaje no como entregar información, sino como un fluir donde nos vamos coordinando. Por ejemplo, esta conversación fue posible gracias a varias coordinaciones que se montan sobre otras coordinaciones, y eso ocurre en el lenguaje para que estemos conversando ahora. Y la misma conversación que estamos teniendo, partimos con una presentación que hace Angie, después viene algo que yo reflexiono y pongo, y sobre eso se monta tu pregunta. Entonces el lenguajear es un fluir donde vamos coordinando nuestros sentires íntimos, nuestras acciones y nuestras emociones. Entonces ya no es entregar información. Yo no informo nada a nadie, solo gatillo un proceso determinado en el otro. Claro. Que está completado, perdón, por el lenguaje del otro y porque el otro tiene en su propia cultura interna, digamos. Claro, lo que pasa es que eso tampoco es lo que no entendemos, que el escuchar, que es parte fundamental, tiene que ver con que somos sistemas determinados en nuestra estructura. Por lo tanto, yo cuando hablo ahora y digo lo que digo, gatillo en ustedes un proceso determinado en su escucha. Yo no sé lo que están escuchando. Claro. A no ser que pregunte. No ser que pregunte. Bueno, y yo no sé. Tampoco es responsable. Tampoco es responsable de lo que escuchamos, ¿no? Creo que Maturana decía algo así como que sí somos responsables de lo que decimos, pero no de lo que el otro escucha. Yo le tengo mucho cuidado a eso. Y le tengo mucho cuidado porque si no, es fácil decir, pero yo no soy responsable de lo que yo escucho. Perdón, si soy responsable. ¿En qué sentido? En que yo puedo decir, sabes que yo escuché tal cosa y quiero que me aclares esto. O sabes que yo escuché esto, ¿es lo que me estás diciendo? O sea, yo soy responsable del feedback. Claro. Porque si no, es muy fácil decir, y se usó como mantra mucho a través de lo que decía el doc con respecto a que yo no sé, sí, pero me tengo que hacer cargo. Claro. Sí. Claro. Está muy bien. Ahora, esa pregunta que usted dijo, Jimena, que es muy interpeladora, ¿no? ¿Dónde nos duele el vivir? ¿Por qué el dolor ¿Por qué a través del dolor nos conectamos con las cosas que tenemos que revisar, ¿no? ¿Por qué el dolor es el indicador donde tenemos que mirar? Primero, entender que todo dolor es siempre de origen cultural. Ese es un cuantificador universal, siempre. O sea, es un riesgo decirlo, pero es así. ¿Por qué es cultural? Porque vivimos en redes de conversaciones en el planeta Tierra, centradas en relaciones de ¿qué? De dominación, de sometimiento, de control, de fundamentalismo, que lo estamos viviendo en este momento, la guerra que está siendo catastrófica, sin tomar partido de un lado a otro, porque no se puede. Hay seres humanos que están sufriendo, niños, mujeres, hombres, familia. ¿Y de dónde? Del fundamentalismo. Claro. De un lado o de otro. Sí. Ese dolor es cultural. Claro. Los fundamentalismos son cárceles
en las cuales la persona no está dispuesta a reflexionar porque no está dispuesta a cambiar de opinión. Ahora, que no Jimena, tiene que ver con la creencia, Sí. no tiene que ver con las creencias que tengamos, tiene que ver con cuando yo quiero convencer, matar al otro de que lo mío es más válido que lo tuyo. Eso es cultural. Entonces, cuando entendemos que vivimos inmersos en una cultura generadora y en un fundamento epistemológico generador de dolor y de sufrimiento, damos un paso al lado y nos preguntamos, a ver, ¿qué camino quiero seguir? Claro. Y nos vamos a dar cuenta que nuestros dolores parten por ese dolor cultural y parten también por el desamar. Ahora, la cultura también es, por ejemplo, bueno, el dolor, pero también es la alegría, ¿no? Es, qué sé yo, el festejo, lo que uno le da importancia en su vida, ¿no? ¿Cómo eso también afecta, digamos, para positivo en la biología o no? Claro, porque si no tuviéramos esos espacios, esos clústeres, vamos a poner esos momentos, lo que sea, de bienestar, no estaríamos como especie humana, pues. Claro, estaríamos extinguidos. No habríamos desaparecido hace mucho rato, no habríamos extinguido. El tema es que queremos prolongar esos espacios y tenemos adicciones al consumismo, adicciones a tantas cosas, ¿cierto? Sí. Entonces, en cambio hubo culturas que vivieron en total coherencia con el mundo natural y que vivían en esa coherencia en espacios de colaboración, en espacios de bienestar, en espacios que un observador podría distinguir como felicidad, digamos, claro. ¿Cierto? Pero ¿por qué no es nuestra condición cotidiana? Claro. ¿Por qué tenemos que buscar por qué no podría ser cotidiana? Yo creo que es cotidiano para aquellas personas que están lejos de esta cultura centrada en las metrópolis, digamos. Claro. Esas personas que viven más en coherencia con su espacio, personas que viven no en el estrés que significa vivir en esta cultura. Entonces, ¿qué queremos conservar en el fondo? Pero claro, si no nos habríamos extinguido si no viviéramos esos momentos de bienestar, y por eso es lo que nos tenemos que procurar cada uno de nosotros. Claro. Ahora un poco lo que se escucha, ¿no? Lo que por ahí fue siempre así, ¿no? En todas las épocas, pero bueno, justo en estos momentos y en Argentina, digamos que culturalmente se habla como de una no sé si crisis o una pobreza cultural en muchos aspectos. ¿Cómo nos atraviesa eso biológicamente, ¿no? Porque también subieron los índices de enfermedades mentales, de suicidios. Suicidios, ansiedad, ¿no? Y digo, puede ser que esto, bueno, a raíz de este término también que escuchamos de mano suya, podríamos dar un poco de explicación a esto de la cultura y la biología, cómo se alimentan entre sí. Lo que pasa es que no se alimentan entre sí, son una unidad, se entrelazan. O sea, somos cada uno de nosotros somos un cuerpo, pero no todo ocurre en el cuerpo, todo ocurre en la dinámica relacional. Todo pasa por el cuerpo, pero no ocurre en el cuerpo, ocurre en la dinámica relacional. Entonces somos una unidad. Somos una unidad biológico-cultural. Entonces, cuando miramos la tasa de suicidio, tenemos que mirar el modo de vida. Claro. ¿Qué modo de vida estamos teniendo? ¿Qué modo de vida? Por ejemplo, leía un artículo ayer de lo que está pasando en Corea del Sur. Siempre se habla de Corea del Norte como terrible, pero Corea del Sur también. Las altas tasas de suicidio que hay por la gran exigencia que viven los jóvenes, porque tienen que entrar a la universidad para después ir a trabajar a Samsung. Claro. Y si no lo logra, se van a una fábrica. Entonces, y si no entran a estos K-pop, no sé cómo, estos grupos de cantantes, entonces tienen una alta exigencia. Entonces la tasa de suicidio es enorme. Y en la ciudad está siendo enorme porque el que no se adapta, vamos a ponerlo en esos términos, no se adapta al sistema y se periferiza y queda afuera, ¿qué hace? Claro.
las altas tasas de desempleo, o sea, entonces, insisto, es la cultura de nuevo, ¿te fijas? La cultura como red de conversaciones. Es como una cultura de exclusión la que genera ese sufrimiento que termina atentando contra la vida de las personas, ¿no? De exclusión y de competencia. Claro. De competencia, porque resulta que si no tienes poder, si no le ganas al vecino, el vecino se compró un auto y si no tengo un auto mejor que el vecino me voy a sentir menos, porque le damos un valor a lo material por sobre el valor espiritual o del alma, digamos. Claro. Entonces vivimos una cultura de competencia, pero feroz. Sí. ¿Y cuál es el antídoto para esto, Jimena? Porque pareciera también como que son las reglas de juego, por lo menos en muchos países o en muchas ciudades, que el que queda afuera, bueno, la pasa como la pasa y el resto sigue como escalando, ¿no? ¿Cuál es el antídoto para frenar un poco este círculo? Volver al templo de Dios, digo yo, que somos nosotros mismos, cada uno de nosotros. Claro. Independiente de las creencias que cada uno tenga, que son todas legítimas. Para mí son todas legítimas, un budista, un católico, un cristiano, un musulmán, son en tanto lo viva desde el respeto por sí mismo y no convencer a otro de que lo que tiene él es más válido. Volver a uno y preguntarnos cómo me estoy relacionando, cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Me estoy relacionando de modo tal que me genera bienestar mi modo de vivir. ¿Estoy escuchándome? ¿Escucho al otro o no escucho? Pero entender que la base de todo esto tiene que ver con un cambio de modo de pensar. Porque si seguimos pensando, bueno, él lo decía, Einstein decía, si uno quiere cambiar las cosas y sigue haciendo más de lo mismo, no cambia nada. Entonces, esto tiene que ver con una nueva manera de pensar. Un cambio en el modo de pensar. Que muchas veces para eso se necesita como coraje, ¿no? O animarse a cambiar las acciones para tener otros resultados, justamente. Aquí viene un poco lo que preguntaba en algún momento Elisa, con respecto a por qué el dolor. Porque parece que con dolor solamente nos damos cuenta de que el modo de vida que teníamos no nos gusta. Claro. ¿Han escuchado usted a personas que han tenido alguna enfermedad de estas terrible y que al final se recuperan, que después de esa experiencia tan dolorosa o de la muerte de alguien, una experiencia, etcétera, etcétera, cualquier enfermedad o lo que sea, esa persona después encuentra que los árboles son más verdes, que el cielo es más lindo, que la vida es bella y que los niños que tiene y su señora son lo más importante? Sí. ¿Qué pasó con esa persona que después le da valor y importancia a aquello que era cotidiano? Sí. Que ya formaba parte de su vida, ¿no? Y que es simple. Sí. Es decir, lo maravilloso de esto es que lo simple está en que despertamos todos los días y estamos vivos. Sí. También una pregunta para ir cerrando, pero que nos pareció, por lo menos a mí en lo personal, muy, muy buena en el Congreso, fue como reflexionar sobre si nos gustaba nuestro vivir, ¿no? Si estábamos viviendo el vivir que queríamos. Y bueno, me parece que fue una pregunta que lleva a poder reflexionar, estés o no estés atravesando un momento de dolor, ¿no? Justamente para poder saber que es algo que se diseña, que podemos diseñar si nos gusta nuestro vivir. A mí me gustaría decirle a sus auditores, a la señora, al señor, al joven, a la chica, al chico, a ustedes, que lo más valioso que tenemos es despertar todos los días y estar vivos, sí. Es valiosísimo y hay que cuidarlo. Y lo que tú me dices es preguntarnos, que es una pregunta reflexiva. ¿Me gusta el vivir que estoy viviendo o no me gusta? Porque la posibilidad de transformación de ese mundo depende de cada uno de nosotros. Cuando
podemos distinguir qué estamos conservando en el vivir. Muchas veces personas dicen, no quiero estar en este trabajo porque... Y me quejo, la queja es parte de nuestra cultura también, me quejo. Pero la pregunta lo que me tengo que preguntar es, o me quejo porque estoy en esa pareja, me quejo porque tengo esta amistad, me quejo por el trabajo, me quejo. La pregunta es, ¿qué estoy conservando de modo tal que continúe ahí? Y me voy a dar cuenta muchas veces que lo que estoy conservando es un bien mayor al estar ahí, o sea, estoy conservando algo desde mí. Yo estoy donde estoy, aunque diga que no quiero estar donde estoy, porque estoy conservando algo desde mí. También qué importante encontrar eso que estamos conservando y que tanto, digamos, investigar un poco en nosotros qué es eso que estamos conservando y por qué, ¿no? Si no sería más funcional por ahí soltar eso, claro, para lograr una cultura propia diferente. Claro, soltar porque si no estoy en un apego. Claro. Cuando estoy en un apego, estoy en una situación que me causa placer y me causa daño. Entonces, pero no la suelto porque me causa placer, no, porque me causa daño. Y estoy en esto mucho tiempo. Pero cuando voy por el camino medio y me doy cuenta de que puedo soltar y se me va a aparecer un mundo diferente, es un gran paso para encontrarnos en ese espacio de bienestar y de felicidad y de alegría. Sí, que también es necesario, ¿no? Porque por ahí no conservar siempre lo mismo a lo largo de los años, probablemente vayamos necesitando tomar otras cosas. Es que ¿sabes qué pasa, Andy? Que muchas veces conservamos cosas que no nos dábamos cuenta, que es inconsciente, que están ahí. Y a no ser que reflexionemos, por eso una gran herramienta es la reflexión. Claro. Si no reflexionamos, vamos a conservar, pero si esto lo vengo trayendo hace 15 años, no me había dado cuenta. Entonces, soltar implica coraje, sí, pero para mí más implica respeto por sí mismo. Buenísimo, Jimena. La verdad que nos quedamos con estas palabras para justamente reflexionar, seguir conversando. Muchísimas gracias por su generosidad y por estos minutos con Citas de Radio. Muchas gracias, Citas de Radio, muchas gracias a usted, Elisa, Angie, y gracias por el espacio y para poder conversar estos temas tan relevantes para el momento histórico que estamos viviendo. Así es, muchísimas gracias. Gracias a ti. Adiós. Bueno, qué linda nota, ¿no? Cuántas cosas para preguntarnos y, bueno, para hacer nuestra vida el lugar, la vida que queremos vivir justamente. Así pasaba Jimena Dávila por el micrófono de Citas de Radio. Si te gustó esta conversación, seguinos.